¿Qué aprendimos en el programa anterior? Hemos aprendido a emplear estrategias heurísticas y procedimientos matemáticos para determinar la cantidad de beneficiarios al agua potable por lengua materna, haciendo uso de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de reducción. Así es, profesora, y nos será muy útil para lograr la meta de aprendizaje. ¿Cuál es el título de este programa? Este programa se titula Participamos de acciones para fortalecer la ciudadanía intercultural. ¡Qué interesante, profesora! ¿Y cuál es el propósito? El propósito de este programa es participar en acciones orientadas al bien común a través de la promoción de los derechos colectivos de las poblaciones indígenas u originarias desde la ciudadanía intercultural. ¿Cómo lograremos este propósito? Para lograr nuestro propósito, realizaremos lo siguiente. 1. Analizaremos y reflexionaremos en torno a la importancia de la participación en acciones que promueven el bienestar común frente a situaciones que vulneran los derechos colectivos de las poblaciones indígenas u originarias. 2. Identificaremos los criterios que se deben considerar en la participación para promover el ejercicio pleno de los derechos colectivos de las poblaciones indígenas u originarias y desde la ciudadanía intercultural. 3. Formularemos propuestas de acciones para promover el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios desde la ciudadanía intercultural en tu contexto. Eso significa que aquí vamos a construir lo que vendrá a ser las recomendaciones de nuestro informe, profesora. Así es, Lucía. Vamos por buen camino. Estudiantes de tercero, cuarto, Lucía y Miguel. ¿Saben qué significa participar en acciones que promueven el bienestar común? ¿Es llevar a cabo acciones en bien de los demás ciudadanos? Para responder a esa pregunta, los invito a prestar atención al siguiente artículo titulado Más de 2.500 voluntarios del Bicentenario sensibilizarán sobre prevención de la COVID-19 en compras del mercado y buena alimentación. Publicado en la plataforma web del Bicentenario del Perú 2021. Atentos, por favor. Lima, 14 de septiembre del 2020. Tal como sucedió al inicio del estado de emergencia nacional, cuando los voluntarios del Bicentenario realizaron más de 500.000 horas en llamadas a casi 100.000 adultos mayores y personas con discapacidad severa para brindar acompañamiento y soporte emocional a la población más vulnerable del país. Ahora, más de 2.500 de estos agentes de cambio sensibilizan a la ciudadanía a través de llamadas telefónicas y plataformas digitales, brindándoles mensajes sobre los valores, actitudes y hábitos relacionados a una buena alimentación y compra segura, sobre todo en tiempos de la COVID-19. Estudiantes de tercero, cuarto, Lucía y Miguel. Los invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata este artículo? ¿Cómo este tipo de participaciones puede contribuir a la solución de otros asuntos públicos? La lectura es un ejemplo de participación ciudadana, en la que los jóvenes contribuyen a dar solución a los problemas generados por la pandemia. Sí, profesora. Además, si existieran más acciones como estas, se podrían dar solución a otros problemas, o como se dice, asuntos públicos, como por ejemplo, el que estamos trabajando relacionado a la vulneración de los derechos colectivos de las poblaciones indígenas u originarios.
Sería fabuloso si podemos hacer eso. Es cierto, este tipo de acciones tienen la capacidad de contribuir a la solución de los asuntos públicos. Pero sigamos reflexionando. ¿Qué es necesario realizar para prevenir o resolver situaciones de vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios? ¿Bastará con saber las leyes, lo que viene realizando el Estado o deliberar? ¿Qué dicen, estudiantes de tercero y cuarto? Lucía, Miguel. Es cierto, profesora. Frente a lo que hemos aprendido acerca de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, no es suficiente escuchar, reflexionar, sino que tenemos que hacer algo. Así como en el artículo que hemos leído, en el que los jóvenes llevan a cabo acciones para ayudar a adultos mayores y personas con discapacidad en este contexto de pandemia. Entonces, buscaremos lo que podemos hacer, pero primero es necesario que nos quede claro que participar en acciones que promueven el bienestar común significa proponer, prepararnos, organizarnos para llevar a cabo iniciativas, acciones vinculadas con el interés de la ciudadanía, los asuntos públicos y la promoción del ejercicio o respeto de sus derechos. Entonces, a partir de este significado, ¿por qué es importante participar? Porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Y en el caso de los pueblos indígenas o originarios, se corre el riesgo de que algo de la historia pueda repetirse. Participar nos brinda muchas oportunidades para promover el bienestar común. En este caso, de los pueblos indígenas u originarios. Pero es necesario saber cómo podemos ejercer una adecuada participación, sobre todo en relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Cierto, profesora. ¿Cómo lograr que nuestra participación promueva el bienestar común? Muy interesante pregunta. Para ello, ahora, identificaremos los criterios que se deben considerar en la participación para promover el ejercicio pleno de los derechos colectivos de las poblaciones indígenas u originarias y desde la ciudadanía intercultural. Profesora, un criterio puede ser conocer las leyes que amparan a los pueblos indígenas u originarios. Pues ese es un criterio que debemos considerar al momento de participar. Si no estamos suficientemente informados del asunto público o de las leyes que están relacionadas, ¿nuestra participación ayudará a resolver el asunto público o problemática? No, profesora. No me imagino querer resolver un problema sin haberlo comprendido. Sigamos. ¿Qué otro criterio o aspecto debemos considerar? Reflexionemos en torno a la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos participar? Sí, profesora, ya recuerdo. En la primera experiencia de aprendizaje, aprendimos acerca de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Recuerdas, Miguel? Sí. Recuerdo que también analizamos acerca de la consulta previa, profesora. Pero, ¿cuál de esos mecanismos podrían usar ustedes, estudiantes? Los invito a reflexionar. Profesora, ya recordé. Mire, nuestro producto es recomendaciones argumentadas que contribuyen a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe. A través de un informe técnico, eso será nuestra forma de participar en la solución de asunto público de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Cierto, Lucía. Profesora, y lo haremos desde el rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios. Esa sería una forma de participación, ¿cierto?
Muy bien, tienen toda la razón, pero ¿habrá otras maneras de participar frente a los diversos asuntos públicos? Sigamos reflexionando. Sí, profesora. Por ejemplo, como lo hicieron los jóvenes del caso que se leyó al inicio del programa, haciendo llamadas telefónicas, enviando mensajes al celular para ayudarlos voluntariamente a que tomen decisiones adecuadas en este contexto de pandemia. Otra forma de participar puede ser a través del Facebook, el Twitter, Instagram. ¿Eso puede ser, profesora? Correcto. Organizarse en diversas manifestaciones públicas, como marchas, asambleas escolares o comunitarias, o grupos de interés en redes sociales, también permite que la ciudadanía participe y llame la atención sobre temas importantes que tal vez no se encuentran atendidos por las autoridades. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana, la mejora de alimentación o los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, entre otros. Otra pregunta. ¿Cuándo podemos participar? ¿Existe un tiempo o un momento específico? Si ya conocemos el asunto público o problema, conocemos las leyes, el mecanismo o forma a través de la cual podremos participar. Y además, tenemos una idea o alternativa de solución. Entonces, hay que participar. Exacto. Participar implica tomar la iniciativa, dar un paso adelante, pues estamos frente a un problema que afecta a los derechos o dignidad de las personas. Profesora, usted mencionó participar desde la ciudadanía intercultural. ¿Qué significa? Para ello, primero debemos recordar qué es la interculturalidad y su importancia. Presten atención. La interculturalidad es una relación de diálogo y aprendizaje entre diversos grupos étnico-culturales que comparten un espacio y se reconocen como iguales. Valoran positivamente sus diferencias culturales y construyen algo nuevo juntos. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades, los grupos culturales no interactúan entre ellos considerándose como iguales. La interculturalidad, a la vista de esta realidad, supone un esfuerzo de integrantes de ambos grupos por superar este prejuicio, aunque esté socialmente aceptado, y valorarse en sus diferencias. Lucía, Miguel, estudiantes de tercero y cuarto, a partir de esta información, ¿por qué es necesaria la interculturalidad en nuestra participación como ciudadanos? Los invito a reflexionar y dialogar con la persona que los acompaña a partir de su respuesta. Profesora, si en nuestro país existen pueblos indígenas u originarios, es necesario dialogar con ellos y aprender de sus costumbres. Eso pienso yo. Pero no siempre ocurre ello. A veces observo y escucho que algunas ciudadanas y ciudadanos se burlan de las costumbres y modos de vida de nuestros pueblos originarios. Pero, ¿por qué aún sigue ocurriendo esto en el contexto del Bicentenario? El texto señala que hay culturas de grupos marginados o vulnerables que viven a la sombra o sometidos por la cultura mayoritaria. Esto no implica necesariamente que sus integrantes sean menos en cantidad, sino más bien que sus sistemas de valores y estilos de vida diferentes, y a veces incompatibles con los de los grupos dominantes de la sociedad, son considerados menos valiosos o atrasados. ¿De qué manera esta situación explica la dificultad de aceptarse como iguales? Ya entiendo, profesora. Lo que pasa es que algunas personas creen que su estilo o forma de vida es la mejor o la única, y por ello no aprecian el valor de la cultura o formas de vida de nuestros pueblos indígenas. ¿Qué origina ello? Profesora, eso también vulnera sus derechos. Entonces,
Si tenemos que tomar iniciativas para prevenir o revertir esta situación, ¿qué actitud debemos asumir frente a la diversidad cultural que representan nuestros pueblos indígenas u originarios? Estimados estudiantes, los invito a reflexionar. Profesora, tenemos que reconocer como iguales a las personas de los pueblos originarios, valorar su forma de vida y aprender de ellos. Exacto. Una ciudadana o un ciudadano intercultural es alguien que muestra curiosidad a otras culturas y personas. No les teme. Alguien que está abierta o abierto a aprender de estilos de vida distintos, dispuesta o dispuesto a considerar las cosas desde el punto de vista de otros, en vez de asumir la propia perspectiva como superior. Alguien que se siente cómoda o cómodo interactuando con personas de diferentes ambientes. Así quisiera ser, profesora, un ciudadano intercultural. Entonces, debes saber que la ciudadana y el ciudadano intercultural es capaz de dialogar con integrantes de culturas diferentes, que hablan lenguas distintas o que tienen diversas creencias espirituales o religiosas, pero siempre considerando los estilos de vida de aquellas y aquellos tan valiosos como los propios. Profesora, ese es nuestro rol, como delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios. Profesora Gladys, yo quisiera aportar al respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, aprendiendo y difundiendo el idioma de mis abuelos. Así estaré participando en acciones orientadas al bien de los pueblos indígenas. ¡Qué interesante, Miguel! Estudiantes de tercero y cuarto. Ahora que ya conocemos los criterios para participar en la promoción del ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos originarios, ¿de qué otras maneras podemos participar? Los invito a reflexionar y dialogar con las personas que les acompañan. Ahora llegó el momento de que formulemos propuestas de acciones para promover el respeto a los derechos colectivos de las poblaciones indígenas u originarias desde la ciudadanía intercultural en su contexto. Desde nuestro rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios, ¿qué podemos hacer? Reflexionemos en torno al siguiente artículo obtenido del Ministerio de Cultura, titulado Diálogo Intercultural. Pautas para un mejor diálogo en contextos de diversidad cultural. Atentos, por favor. En el Centro de Salud de Acias Churcampa, Huancavelica, la atención de partos estaba por debajo del 30% de las mujeres gestantes de la zona, y al año morían 7 madres gestantes y entre 15 y 20 recién nacidos. La estrategia de atención a esta problemática fue adaptar el servicio incorporando el diálogo intercultural. Se realizaron diálogos con la comunidad para comprender sus ideas frente al problema, logrando identificar que la posición para dar a luz en sus casas con las parteras era de forma vertical, siendo esta una práctica totalmente distinta a la que se daba en el centro de salud local. Frente a ello, se capacitó a los servidores públicos para mejorar el trato brindado a las mujeres gestantes y se realizaron cambios en la infraestructura para adecuar el método de alumbramiento descrito anteriormente, con lo cual se logró reducir a 0 la mortalidad materna y perinatal en la jurisdicción del centro de salud. ¿Cuál fue la recomendación que pudieron haber recibido los trabajadores del centro de salud de Acias Churcampa? Que dialoguen con la población, que escuchen acerca de sus costumbres y estilos de vida. ¿Y sirvió esa recomendación? Por supuesto, profesora.
Tal es así que ya se redujo la cantidad de madres y bebés fallecidos. Bien, ahora, desde nuestro rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios, nos toca formular propuestas de acciones para fortalecer el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios desde la ciudadanía intercultural. ¿Qué podemos hacer? Profesora, podemos recomendar en nuestros informes crear más delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios y que nos podamos reunir mensualmente por Zoom o videollamada para compartir nuestras experiencias. ¿Qué le parece? Profesora, yo recomendaré en mi informe que se graben las reuniones que llevan a cabo los pueblos indígenas u originarios, para que podamos conocerlas por internet o por algún otro medio. Así nos enteramos de cómo están sus derechos colectivos. ¡Qué buena idea! ¿Cómo podemos autoevaluar nuestro trabajo? Para autoevaluar nuestra actividad, debemos considerar los siguientes criterios. Identifica derechos colectivos que considera necesario fortalecer en su comunidad, argumentando su postura. Explica las acciones a través de las cuales promoverán el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios desde el ejercicio de la ciudadanía intercultural y de las que participará. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa, cuyo propósito es: participa en acciones orientadas al bien común a través de la promoción de los derechos colectivos de las poblaciones indígenas u originarias desde la ciudadanía intercultural. ¿Qué hemos aprendido? Como delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios, estamos en la capacidad de promover acciones para promover los derechos colectivos de los pueblos indígenas desde la ciudadanía intercultural. ¿En qué medida nuestra capacidad de participar en acciones orientadas al bien común puede contribuir a la solución de otros asuntos públicos o problemáticas? ¿Cómo podemos fortalecer este aprendizaje? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. Estudiante, te recomendamos conversar con tus familiares o profesores para identificar acciones en las que puedas participar para contribuir a fortalecer la ciudadanía intercultural y con ello favorecer el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, y que luego redactarás en tu informe. Por ejemplo, pregunta a tus padres acerca de las reuniones de la comunidad campesina, las juntas vecinales y cómo podrías desde allí participar de los asuntos públicos. Gracias. ¡Hasta la próxima!